Muy bien, muy buenas noches, colegas. El día de hoy nos complace en presentar al doctor Francisco Edgardo Mesa Legua. Él es médico endocrinólogo, trabaja en el Hospital Daniel Alcides Carrión. Y bueno, el día de hoy vamos a abordar un tema muy importante en estos tiempos, el manejo de los trastornos metabólicos en pacientes con COVID-19, en este caso la obesidad. Bueno, quiero agradecer a nombre del Colegio Médico al doctor Francisco por haber aceptado esta invitación. Y bueno, pues estamos atentos a toda la información que nos pueda presentar el día de hoy. Muchas gracias, doctor, y adelante. Bien, ante todo esto, muy buenas noches con todos los colegas. Agradecer en primer lugar al Colegio Médico Regional por la invitación y también por el tema que me ha tocado. Realmente es un tema muy importante y que lo estamos dejando un poquito de lado, ¿no? Como pretenderé, pues demostrar en estas láminas que hemos preparado, pues, para esta noche. Ya tenemos evidencia sobre los hechos que han ocurrido ya pues en China, en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Y la evidencia ya nos dice, o los reportes ya nos dicen, que un importante porcentaje de pacientes que ingresan a cuidados intensivos son pacientes que están en la condición de obesidad o de sobrepeso. Y es más, en los servicios en las unidades de cuidados intensivos, muchos pacientes pues, se complican y son los que más fallecen. Entonces, pues tenemos un tema de obesidad que está dando vueltas ahí, y obesidad significa pues realmente lo que es tejido adiposo en cabeza aumentada, ¿no? O sea, una gran proporción de tejido graso. Ya se reconoce que el tejido graso pues, es una glándula más porque produce elementos, en este caso, disruptores, cuando están en gran cantidad y que alteran los demás órganos y sistemas. En este momento, en esta exposición, trataremos de ver que la inflamación metabólica es un factor negativo que contribuye al agravamiento de las personas pues, que tienen esta condición de IMC en grados de sobrepeso o obesidad. La siguiente, por favor. Ya. Los datos preliminares sugieren que las personas con obesidad tienen un mayor riesgo de padecer COVID-19 grave, ¿no? Y eso lo demuestran algunos datos que le voy a presentar. En la gran mayoría de los pacientes con COVID-19 en estado crítico, existen factores y enfermedades concomitantes que aumentan el riesgo de un curso grave de la infección, ¿no? Estas variables incluyen, entre otras, enfermedades cardiovasculares, la edad, que es muy importante, edad avanzada, hipertensión, diabetes mellitus, enfermedades respiratorias crónicas, neoplasias malignas y enfermedades renales y obesidad. Si tratamos de juntar todo esto y agruparlos en un término, estamos hablando de síndrome metabólico. Entonces, el síndrome metabólico es un factor importante, un factor importante que juega en contra, o a favor del empeoramiento del paciente que está en las unidades críticas. La siguiente, por favor. Entonces, pues, esto no son temas nuevos, sino son temas que hay que reflexionar, que ya son antiguos y que son conocidos por todos nosotros, sobre todo los colegas que trabajan en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Tal como sucede con cualquier paciente de la unidad de cuidados intensivos, el éxito del tratamiento de un enfermo con COVID-19, así como otras enfermedades graves, diría yo, depende de que se preste atención no solo a la enfermedad de fondo que causa el ingreso a UCI, sino también a las enfermedades concomitantes y a las complicaciones asociadas a la hospitalización. Cuando nosotros vemos las variables de laboratorio de estos pacientes, hay constantes que se repiten, ¿no? Falla hepática, falla renal, trastornos de la coagulación y trastornos respiratorios. Que los trastornos respiratorios causen la muerte, el desenlace fatal, no quiere decir que los demás temas no sean importantes y no se manejen. Entonces, pues, sabemos un patrón y sabemos, pues, que un éxito en el manejo de estos pacientes graves va a tener que ser manejando todos estos factores. La siguiente, por favor. ¿Ya? Un hecho importante, por ejemplo, es que en los protocolos que vemos, no se incluye algún manejo de tipo metabólico.
cuando la mayor cantidad de pacientes que adquieren la enfermedad y se hospitalizan, pues tienen un componente metabólico entre algunos de los factores agravantes. En China, la vejez mayor a 65 años y la presencia de comorbilidades se asocia con un curso más grave de COVID-19 en pacientes infectados con el nuevo coronavirus. Y esto no es una novedad, ¿no? Ya sabemos y ya conocemos que los otros virus parientes de este ya han dado las mismas características, ¿no? Ya tienen como foco la misma característica de pacientes. Entre las comorbilidades se encontró la tasa de mortalidad más alta para las enfermedades cardiovasculares, para la diabetes mellitus, seguido de enfermedades respiratorias crónicas, también hipertensión y también el cáncer. Y ahora entonces existe la interrogante, pues, ¿no? ¿Todos mueren por COVID? ¿O el COVID es una enfermedad, una comorbilidad que solamente representa el desenlace fatal de un enfermo que ya arrastraba algunas complicaciones de fondo? La siguiente, por favor. Entonces, vamos a enfocarnos un poquito sobre el riesgo metabólico. Un estudio descriptivo de una pequeña muestra de 24 pacientes, la mayoría hombres, en estados críticos diagnosticados por COVID-19 en una región de los Estados Unidos, fue los primeros a reportar la alta proporción de pacientes que ingresaban, ¿no?, con un IMC compatibles con obesidad, sobrepeso o obesidad mórbida, ¿no? Aunque no son estudios científicos validados, pues son estudios que se recogen de la experiencia de campo, ¿no?, de la experiencia que estamos abandonando un poco. Aunque las cifras son demasiado pequeñas para el análisis estadístico significativo, el 85% de los pacientes con obesidad requirieron ventilación mecánica y el 62% de los pacientes con obesidad murieron. Entonces, no cabe duda que este grupo poblacional son grupos de muy alto riesgo y son los que más se mueren en la unidad de cuidados intensivos, ya que asocian otros problemas como el apnea del sueño, como problemas de deficiencia respiratoria o insuficiencia respiratoria, debido ya para el cuadro de obesidad con el que viene. La siguiente. No olvidemos pues que la grasa visceral es una de las grasas que representan mayor poder disruptor en el individuo. Como las enfermedades cardiovasculares y la diabetes mellitus están fuertemente asociadas con la masa elevada de tejido adiposo. No nos olvidemos, ¿no?, que la mayor cantidad de diabéticos en el mundo corresponde a este grupo, esta diabetes mellitus tipo 2, donde la resistencia a la insulina producida pues por el tejido graso es el primer componente, ¿no?, de la enfermedad. Un IMC alto podría ser un factor de riesgo importante para un curso grave de las enfermedades, en particular para las complicaciones como las neumonías, ¿no? Entonces estamos ante un paciente que ingresa a una unidad de cuidados intensivos ya disminuido funcionalmente, ¿no? Y eso es lo que hay que reconocer. La preocupación por los efectos del IMC está aún más corroborada por datos preliminares de Shenzhen, China, y Nueva York, Estados Unidos, ¿no? Entre los 383 pacientes de Shenzhen con COVID-19, el sobrepeso se asoció con un 86% más y la obesidad con un 142% más de riesgo de desarrollar neumonía grave en comparación con los pacientes de peso normal. No olvidemos esto, colegas, que el desenlace fatal lo genera pues esta neumonía progresiva hecha o originada por el COVID, o también con otras sobreinfecciones agregadas, ¿no? Entonces, el desenlace fatal es cuando no tenemos, o el paciente pierde la capacidad de difusión de oxígeno y liberación de CO2, ¿no? Eso es lo que representa el epílogo triste y grave, como es la muerte, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, pues, ya todos los estudios que estamos refiriendo, y estos que estamos mencionando ahora, como por ejemplo el estudio de entre 4.103 pacientes con COVID-19 en un sistema de salud académico de la ciudad de New York con un IMC mayor de 40, fue el segundo predictor independiente más fuerte de la hospitalización después de la vejez. Además, es un pequeño estudio en un hospital universitario de Lille, Francia, que informó datos de 124 pacientes con COVID-19. La necesidad de ventilación mecánica invasiva se asoció con un IMC mayor, ¿no?, independiente de otras comorbilidades. Entonces, pues, los estudios, la experiencia, ¿no?, los datos recogidos en el campo, esto nos revelan, pues, que este grupo de pacientes con obesidad
son los grupos que tenemos que cuidar más en los servicios de salud y quizás tenemos que añadir un factor adicional al monitoreo y al manejo, que es el factor descompensador metabólico. La siguiente, por favor. Entonces, se cree que los parámetros que median el alto riesgo incluyen una mecánica respiratoria deteriorada, el aumento de la resistencia de las vías respiratorias y un deficiente intercambio de gases, ¿no? Así como otras características fisiopatológicas de la obesidad, como la debilidad de los músculos respiratorios y los bajos volúmenes pulmonares, ¿no? O sea, un paciente con obesidad que se infecta por el COVID-19 es un paciente que ya tiene daño en cuanto a su función de reserva respiratoria. Es un paciente que ya representa algún tipo de debilidades, algún tipo de desniveles que debemos corregir de forma inmediata. La siguiente, por favor. Es así, pues, que el manejo adecuado de ese síndrome metabólico debe ir a la par del manejo de los otros espacios o de los otros problemas, de los otros desequilibrios, como son los problemas respiratorios, los problemas a nivel hepático, los problemas a nivel renal y los problemas de trastorno de coagulación. La diabetes mellitus tipo 2 y la hipertensión son las comorbilidades más comunes en pacientes con infecciones por coronavirus. La evidencia emergente demuestra un importante vínculo mecanístico, metabólico y endocrino directo por el proceso de la enfermedad viral, ¿no? Entonces, los médicos deben garantizar un control metabólico temprano y completo para todos los pacientes afectados por COVID-19. Y quizás del estudio y la presentación se desprende este hecho, ¿no? Quizás debemos ser un poquito más estrictos y orientar parte de lo trabajo, del plan de trabajo que tenemos en el paciente que vemos, esto en un manejo de la parte metabólica. Esto quiere decir manejar pues la hipertensión, manejar los desórdenes de hiperglicemia, sea o no un paciente diabético, trabajar los trastornos dislipidémicos y también evaluar el hígado graso, corrigiendo estos valores, llevándolos a parámetros más adecuados, nosotros podemos reportar más en la calidad funcional del individuo que adquiere el COVID y podemos pues darle más posibilidades de mejoría o de revertir el cuadro, ¿no? No olvidemos pues que parte de la gravedad del cuadro es cuando se instala la neumonía por el cuadro de deterioro de los alveolos, ¿no? De esta interfaz entre el alveolo y la microvascularidad, ¿no? Que hace que no pueda oxigenar bien, ¿no? Ese es el desenlace fatal, pero en ninguna manera significa que sea el único problema que tiene el individuo. El individuo ya trae otros problemas que lo van deteriorando progresivamente. Y si eso se une, una inflamación metabólica, pues las condiciones el porcentaje de éxito en el tratamiento, en la reversión de la enfermedad, disminuye pues en una cantidad significativa. La diabetes mellitus tipo 2 parece ser un factor de riesgo para contraer la nueva infección por coronavirus. De hecho, la diabetes mellitus 2 y la hipertensión arterial se han identificado como las comorbilidades más comunes para otras infecciones, como lo mencionaba hace un rato, ¿no? Esta no es la primera epidemia que nosotros tenemos, ya ha habido algunas otras hace algunos años, como el síndrome respiratorio agudo severo y el síndrome respiratorio del Medio Oriente, ¿no? Que fue hecho más o menos en otras zonas del mundo y no nos afectó tanto a nosotros. La siguiente, por favor. Entonces, pues, es importante tomar estos datos y quizás afinar un poquito o considerar en nuestra evaluación, en nuestro plan de trabajo de un paciente infectado por COVID, el tocar estos temas que tienen que ver con los disturbios metabólicos. Otra cosa que parece ser importante es que el paciente donde vamos a poder aportar mucho es en controlar a estos pacientes antes de la enfermedad o en los primeros estadios de la enfermedad. Si nosotros a estos pacientes o a este grupo de riesgo, tratamos de, a través de las acciones primarias, llegar a ellos, tratar de corregir algunos valores de este tipo, aparte de las otras recomendaciones que tenemos epidemiológicas para evitar la propagación de esta enfermedad, o si actuamos más agresivamente en los primeros estadios, no vamos a llegar pues a la etapa de hospitalización, y menos aún al ingreso en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Esto ya es reconocido por todos, pues, de que de cada cuatro pacientes que ingresa a UCI, solamente dos en promedio, pues son los que salen en condiciones adecuadas, superan la enfermedad,
pero también no nos damos cuenta que esos dos que salen de UCI van a salir totalmente deteriorados, ¿no? Van a salir con un daño significativo y que en el futuro otra enfermedad ya va a ocasionar un desenlace fatal, y eso es lo que deberíamos considerar también. Los pacientes con diabetes mellitus 2 y el síndrome metabólico podrían tener un riesgo de muerte hasta 10 veces mayor cuando contraen el COVID-19. Aunque la diabetes mellitus 2 y el síndrome metabólico aumentan el riesgo de síntomas más severos y mortalidad en muchas enfermedades infecciosas, hay algunos aspectos mecanicistas específicos adicionales en las infecciones por coronavirus que requieren una consideración por separado, la que tendrá consecuencias clínicas para un mejor manejo de los pacientes gravemente afectados. La siguiente, por favor. Entonces, pues, acá tenemos, pues, condiciones diferentes que tenemos que agruparlas. Y una buena estrategia para la agrupación de estos factores es manejarlas a través del concepto de síndrome metabólico, pues, ¿no? Evaluar al paciente como un factor más agravante, que sería, pues, este conjunto de signos, ¿no?, que va a presentar, que lo podemos evaluar mucho mejor a través del concepto de síndrome metabólico. La hiperglicemia y el diagnóstico de diabetes mellitus 2 son predictores independientes de mortalidad y morbilidad en pacientes con SARS-1. Este hallazgo podría deberse a que estos pacientes tienen un estadio ya de preinflamación metabólica que los predispone a una liberación aumentada de citoquinas, ¿no? O sea, en el tejido adiposo, pues, ya produce elementos disruptores que estimulan o que despiertan al sistema inmunológico, y este sistema inmunológico, pues, ya a su vez comienza a tener mecanismos a través de tipo celular o a través de la función de anticuerpos u otros compuestos que ya predisponen, pues, a una probable infección y a una complicación mayor, pues, porque ya son elementos que están predispuestos ya o están en plena inflamación metabólica. Para COVID-19, una tormenta de citoquinas, ¿no? O sea, es decir, niveles muy elevados de citoquinas inflamatorias se han implicado con la falla multiorgánica en pacientes con enfermedad grave, ¿no? Entonces, el concepto es que es una falla multiorgánica, son trastornos que no solamente ven o atacan la parte respiratoria, sino también tienen que ver con otros órganos importantes de la economía. La inflamación metabólica también comprometerá el sistema inmunitario, reduciendo la capacidad del cuerpo para combatir la infección, perjudicando el proceso de curación y mejora de este paciente que sale a recuperación. El siguiente, por favor. Entonces, pues, no es un tema de revertir el cuadro de neumonía, sino es un tema de proteger los demás tejidos ante un deterioro agudo, un deterioro grave agudo que lo va a predisponer al futuro ante alguna otra enfermedad o alteración, pues un desenlace mayor y más grave. Entonces, pues, también tenemos que resaltar, pues, el enlace endocrino directo que hay con el coronavirus, ya que este ingresa a las células humanas a través de la glicoproteína de la punta de la envoltura, que también es responsable de la transmisión de huésped a huésped. Este tipo de glicoproteína va a ingresar a través de un receptor que es conocido por todos nosotros. Esta glicoproteína que se encuentra en la superficie del virus se une a la enzima convertidora de angiotensina 2 para ingresar a la célula, ¿no? Y este sistema, como ustedes saben, tiene que ver con el manejo de la aldosterona y el manejo del volumen y la presión, ¿no? A través de mecanismos complejos que tienen que ver con el riñón, hígado, pulmón, para poder, pues, de este modo, poder mantener una adecuada presión y volumen en el medio interno. En el sistema respiratorio, AC2 tiene la función de degradar la angiotensina 2 en la angiotensina 1,7 y actúa como un punto regulador clave para el sistema de angiotensina. Cuando aumenta la actividad del ACE1 y se inhibe la de ACE2, la angiotensina 2 intacta actúa a través del receptor de angiotensina 1, ¿no?, para ejercer respuestas proinflamatorias y estimula la secreción de aldosterona. Este efecto no solo aumenta la presión arterial y potencialmente causan hipocalemia, sino que también aumentan la permeabilidad vascular localmente, aumentando el riesgo de síndrome de dificultad respiratoria. Entonces, pues, no es un solo evento, sino son varios eventos de tipo hormonal, de tipo inmunológico, de tipo inflamatorio y de tipo infeccioso, ¿no? Entonces son las condicionantes que hacen, pues, que el virus, pues, infecte, desarrolle la patología pulmonar y a su vez
sobreañada pues otras patologías agregadas que van a hacer el cuadro más grave y de desenlace fatal. Siguiente, por favor. Entonces, pues vamos a ver que este conjunto de factores van a llevar a consecuencias clínicas inmediatas. Es evidente que el control metabólico óptimo de la diabetes mellitus 2 y los parámetros metabólicos asociados en pacientes con COVID-19 es obligatorio. Esto no solo es relevante debido al peligro obvio y al mayor riesgo de complicaciones para los pacientes con diabetes mellitus 2 y una enfermedad infecciosa grave, sino también porque este enfoque podría ayudar al tratamiento de todos los pacientes con COVID-19, ¿no? Entonces, el tema no es tanto revertir el cuadro a corto plazo, sino garantizar pues la calidad de tejidos, la recuperación de estos y que no deje secuelas importantes para que este paciente no pierda la calidad de vida, ¿no? No pierda la calidad de vida y no acorte también su tiempo de vida. Los medicamentos antidiabéticos, como los agonistas de la GLP-1, que mejoran la función metabólica e inducen la actividad de las vías protectoras de los receptores 6.2, podrían tener la ventaja de mejorar el metabolismo de la glucosa y la presión arterial, y también evitar que el coronavirus entre en las células como resultado de la unión competitiva al ACE2. Este efecto podría ayudar a proteger y restaurar la función pulmonar, por un lado. Pero también tenemos otros recursos hipoglicemiantes que pueden ayudarnos y que son más accesibles a nosotros, como la metformina, por ejemplo, ¿no? Que tiene acciones pleotrópicas, ¿no? Que actúa a diferentes niveles y que nos puede ayudar al manejo, ¿no? Al mantenimiento de las funciones adecuadas del paciente en hospitalización o unidad de cuidados intensivos y a mejorar sus posibilidades para revertir la infección. La siguiente, por favor. Los glucocorticoides que han sido útiles en el tratamiento del síndrome de dificultad respiratoria aguda podrían no estar indicados en pacientes con infección por coronavirus. La evidencia demuestra esto, primero que hay cambios en la conducta para el manejo de algunos antibióticos o de algunos elementos, ¿no? Como los corticoides, ¿no? Hay protocolos que se contradicen, hay que se publican primero y después la cambian por otra. Entonces, ante esa duda, lo que habría que pensar o sospechar que no es el tema del medicamento, sino en qué tiempo lo estamos aplicando, ¿no? Hay muchos medicamentos que están demostrando su eficiencia cuando intervenimos en la primera etapa de la enfermedad, ¿no? En el inicio de la enfermedad, ¿no? Pero cuando se instala una neumonía como la que vemos en la tomografía, pues ya las posibilidades de recuperación se ven bastante disminuidas porque el daño ya está instalado en el tejido, ¿no? El tema es evitar el daño al tejido, ¿no? No tanto el proceso viral, sino evitar el daño del tejido. Los glucocorticoides no solo agravan el control metabólico, porque produce hiperglicemia y otros trastornos, sino que también atenúan la angiotensina 1,7 y la expresión del receptor más. Por lo tanto, podría tener un papel limitado en el tratamiento de pacientes con COVID-19. Todos sabemos pues que los glucocorticoides se mueven pues en un terreno que un poco no es muy conocido y muy aclarado al respecto. Si bien es cierto, es muy usado cuando no tenemos otro recurso y puede tener efectos a corto plazo buenos, a mediano o largo plazo pueden ser desastrosos, ¿no? Entonces, quizás el tema es cuándo lo usamos y el otro tema es por qué mecanismos o por qué vía lo usamos también, ¿no? Porque no es lo mismo, quizás, los glucocordes por vía inhalatoria que aplicarlos a nivel venoso, ¿no? A nivel sanguíneo, ¿no? Los resultados no son los mismos. Podemos tener en la primera posibilidad un trato o una acción inmediata hacia el tejido dañado y a través de una vía sistémica vamos a producir quizás daños a otro nivel celular. Por el contrario, el fármaco antirreumático hidroxicloroquina, que ahora se usa ampliamente en muchos centros de todo el mundo que tratan a pacientes con COVID-19, también ha despertado interés como una posible intervención terapéutica para pacientes con diabetes mellitus 2. El punto sigue siendo cuándo es el mejor momento de usarlos. ¿Cuándo es el mejor momento de usarlos? En este punto no está claro si la hidroxicloroquina, además de los medicamentos antiinflamatorios y antidiabéticos, también interferiría directamente por las vías de ingreso del coronavirus. La siguiente, por favor.
Bien, entonces un poquito para ordenarnos y brindar algunas sugerencias en el paciente diabético, en el paciente obeso que está infectado por COVID-19, se podríamos ver estos cuadros que lo tenemos en la pantalla, ¿no? Primero, en la etapa de prevención de infecciones en diabetes, se debe sensibilizar al paciente con diabetes por la importancia del control metabólico óptimo, ¿no? Me refiero a nivel de prevención secundaria, ¿no? Optimización de la terapia actual, si corresponde, precaución con la interrupción prematura de la terapia establecida y utilización de modelos de telemedicina y salud conectada, si es posible, para mantener una autocontención. Entonces, pues, como muchos dicen, la guerra se va a ganar no en el hospital, no en la unidad de cuidados intensivos, sino la guerra se va a ganar en los lugares de atención primaria, ¿no? Ahí es donde se tiene que trabajar fuertemente y reservar las unidades hospitalarias, las unidades de UCI, para pacientes que tengan buena posibilidad de salir, de revertir la enfermedad, pues, y no llegar a estas etapas del cuadro, ¿no? O de la infección. En la unidad de hospitalización o cuidados intensivos, monitorear la aparición de diabetes en pacientes infectados, ¿no? Y el manejo de pacientes infectados con diabetes. Monitoreo de glucosa en plasma, electrolitos, pH, cetonas en sangre o beta-hidroxibutirato, indicación para la terapia de insulina intravenosa temprana en cursos severos, ¿no? El síndrome de distrés respiratorio agudo, la hiperinflamación, para la titulación exacta, evitando la reabsorción subcutánea variable y el manejo de consumo de insulina que es muy alto comúnmente, ¿no? Entonces, lo que significa, o lo que nos sugiere estos estudios, que quizás a pacientes obesos, a pacientes con diabetes mellitus 2, tendríamos que seleccionarlos y separarlos en unidad de hospitalización o de cuidados intermedios, porque van a ser sujetos de mayor control y son los que pueden complicarse más gravemente. Y ahí tenemos abajo algunos objetivos terapéuticos, ¿no? Que son los que ya hemos publicado, que son los que ya existen en las guías, ¿no? En las guías de manejo, ¿no? Pero que sí es bueno recordarlos, ¿no? La concentración en plasma, que no debe ser muy baja ni muy alta. Tenemos rangos un poquito mayores, más complacientes, como el de 72 a 144, o el de 100 a 130 miligramos por decilitro de glucosa. Las metas de la hemoglobina glicosilada, aunque no se puede cambiar a corto plazo, pero debemos buscar pues una glicosilada de 7 por lo menos, ¿no? Si somos un poco más complacientes en los valores, el monitoreo rápido o continuo en la glucosa es un objetivo muy importante. Las hiperglicemias por sí mismas ocasionan mayores comorbilidades, controla mayor o produce mayor tiempo de estancia hospitalaria, produce mayor cuadros agudos. Entonces, los conceptos que estoy refiriendo no son conceptos nuevos, son conceptos que ya están en los textos, ya lo conocemos todos, pero quizás no lo estamos incluyendo en los protocolos de manejo actuales. Mantener la glucosa en rangos aceptables, ¿no? Sobre todo en personas frágiles y mayores, ¿no? O sea, hacer un control de monitoreo mayor. Y lo otro que es muy importante, evitar la hipoglicemia también, ¿no? O sea, la hipoglicemia causa más daño realmente que la hiperglicemia, ¿no? Entonces, no hay que ser muy agresivos en el manejo, pero sí tenemos que mantener parámetros adecuados en cuanto a los controles, en este caso de glucosa, pero no solamente glucosa, hay que ver o evaluar pues cómo está la función hepática, hay que evaluar cómo está los datos acerca del perfil de colesterol, de los triglicéridos, principalmente el de colesterol, ¿no? Y también de los triglicéridos. No olvidemos, pues, que los fibratos o los triglicéridos elevados producen complicaciones y el manejo con fibratos puede reducir el fibrinógeno y que de esta forma podemos evitar, pues, la cascada de coagulación que altera mucho las condiciones del paciente. Entonces, y como le digo, la concentración de glucosa en plasma, independientemente de las comidas, que podemos llegar o que podemos manejarla hasta un 180 miligramos por decilitro. La siguiente, por favor. Entonces, debemos que reconocer primero que los pacientes con obesidad
los pacientes con diabetes mellitus merecen o necesitan un trato especial o diferenciado, ya que son los que tienen mayor riesgo de morir, los mayor riesgo de entrar a la unidad de cuidados intensivos y los mayor riesgo de no salir también de la unidad de cuidados intensivos. Los no diabéticos, pero con alto riesgo de presentarla y que han sufrido COVID, deben ser monitoreados en busca de indicios de diabetes de nueva aparición. Los diabéticos con elevada tasa de hemoglobina glicosilada pueden ser más susceptibles a cualquier infección y necesitan un monitoreo más estricto para reducir el riesgo de descompensación metabólica, ¿no? Entonces, la insulinización es un tratamiento que no lo debemos perder de vista y tenemos que estar permanentemente recurriendo a él si en caso el paciente lo necesita. La asociación de diabetes e hígado graso puede incrementar el riesgo de desarrollar un estado inflamatorio más pronunciado, por lo cual es importante vigilar los marcadores de inflamación e identificar grupos que podrán beneficiarse de medidas de inmunosupresión. Las cirugías con indicaciones de control de la diabetes deben ser diferidas no solo por la necesidad de camas debido al COVID, sino por el riesgo de infecciones durante el estrés quirúrgico en el periodo de recuperación. La siguiente. Pacientes que ya vienen con tratamiento de la diabetes, no se puede descontinuar el tratamiento, más aún si estos pacientes nos dan buenos valores metabólicos, ¿ya? Pero sí tenemos que tener en cuenta algunas probables disrupciones que puede tratar el paciente. Entonces, puede haber, por ejemplo, acidosis láctica, que puede estar asociada con metformina y lo podemos insulinizar al paciente. Puede haber cetoacidosis euglicémica asociada a inhibidores SGLT2, por lo tanto, podemos insulinizar al paciente. Con los IDPP4 y las incretinas no hay evidencia actual que sugiera que debe descontinuarse el tratamiento por alguna causa. Entonces, la insulina es la terapia de reemplazo en el paciente crítico. Se debe considerar que los requerimientos iniciales pueden ser altos y la vía preferente debe ser la vía intravenosa, como son en los servicios críticos, como de emergencias, como de trauma shock, como la unidad de cuidados intensivos. El balance de fluidos debe ser vigilado de manera estricta para evitar empeorar el edema pulmonar asociado al proceso inflamatorio. Y acá tenemos una contradicción, ¿no? Por un lado, podemos encontrar a pacientes deshidratados, como lo tenemos muchas veces en hospitalización, y por otro lado, la hidratación inadecuada puede producir un aumento de este edema pulmonar. Entonces, debemos también afinar nuestro diagnóstico o nuestra evaluación para darle al paciente la necesidad de fluidos que necesita, ¿no? Tanto la deshidratación como la sobrehidratación dañará al paciente, no olvidemos eso. La infección por COVID se asocia a hipocalcemia que puede ser empeorada por la administración de insulina porque tiene la capacidad de manejar electrolitas pasándolo a nivel intracelular y viceversa. Finalmente, la persona con diabetes que trabajan como profesionales de la salud, se les recomienda que se aparten de la primera línea de atención. Cuando no sea posible, la medida de protección debe extremarse. Y este es un problema que no lo hemos tomado en cuenta, ¿no? Si nosotros hacemos un tamizaje del personal de salud y contrastamos sobrepeso, obesidad versus peso normal, vamos a ver que la relación es de 60%, 70% a 30 o 40%. O sea, hay buena cantidad de pacientes que están con obesidad o sobrepeso. Hay buena cantidad de pacientes que además tienen cuadro de hipertensión, a veces no controlada, a veces no manejada o no tratada. Y también hay una buena cantidad de pacientes que están con diabetes mellitus en forma controlada o no controlada. Y sin contar las dislipidemias, que también son un factor agravante, ¿no? Entonces, la sugerencia quizás la llamada reflexión es pensar que el factor metabólico es un elemento más muy importante que debe ingresar a todos los protocolos de manejo del COVID. La siguiente, por favor. Bien, ya para acabar, trataré de resumir algunas observaciones, algunos enunciados que creo que nos va a ayudar a todos nosotros. Si bien es ampliamente reconocido que la presencia de comorbilidades como la hipertensión, la diabetes mellitus y las enfermedades cardiovasculares están asociadas con un curso más grave del COVID-19, la obesidad apenas se ha investigado hasta ahora. O sea, hay poca información
Sin embargo, hay bastante población que está en el rango de obesidad. Y eso que no estamos incluyendo al perímetro abdominal. El perímetro abdominal representa o es una expresión sencilla o fácil de obtener de la grasa visceral. Y la grasa visceral, perdón, es pues el gran disruptor inflamatorio, ¿no? Es la gran causa que hace mucho daño al paciente portador de una enfermedad metabólica y es la que genera la mayor resistencia a la insulina, que es la antesala a la diabetes mellitus. Para estimar mejor el riesgo de complicaciones en pacientes con COVID-19, además de la evaluación de los parámetros hospitalarios estándar, la medición de parámetros antropométricos y metabólicos resulta ser crucial. Entonces, pacientes hospitalizados, como lo hacemos en el hospital, tienen que ir con buen control, por lo menos los parámetros metabólicos o los parámetros de peso, ¿no? Estos parámetros van a incluir IMC, circunferencia de cintura y cadera, y niveles de glucosa e insulina. Estos dos últimos parámetros se pueden utilizar para la estimación de la resistencia a la insulina, por ejemplo, mediante el cálculo del HOMA, ¿no? Como índice de resistencia, ¿no? Es muy importante también para decidir si se trata con algún hipoglicemiante a estos pacientes o no. El conocimiento sobre la resistencia a la insulina es importante, ya que se encuentra entre los determinantes más fuertes del deterioro de la salud metabólica, la difusión cardíaca y la mortalidad relacionada con las enfermedades cardiovasculares. Yo creo, ante la pandemia previa de la obesidad, de la diabetes, y ahora del COVID-19, el uso de hipoglicemiantes e insulina debe ser más del acceso del paciente para garantizar factores positivos para su recuperación, ¿no? A veces existe todavía a veces observamos que algunos colegas todavía no quieren usar la insulina, cuando la insulina usada en las cantidades adecuadas y en los momentos adecuados restablece muchas funciones del individuo, ¿no? No olvidemos pues que la insulina es una de las hormonas que tiene características propias que no son similares a otras. Más bien, todas las demás hormonas tienen efectos contrainsulares. La hormona de crecimiento, el cortisol, el glucagón. Entonces, pues estamos ante una lucha entre varios, entre uno. Y si este uno falla, es bueno darle un suplemento para que mejore las acciones que tiene, ¿no? Y las acciones son diversas. Y no es el caso mencionarlas en esta exposición, pero es válido considerar cuando las características metabólicas del individuo así lo sugieren. Estas mediciones pueden ser útiles tanto en un entorno de atención primaria como un entorno hospitalario para evaluar el riesgo de enfermedad grave o complicada en pacientes con COVID-19. Entonces, pues, yo creo que las cosas están dichas, las experiencias están recogidas. La lucha es a todo nivel, ¿no? La lucha es a todo nivel y debemos ya comenzar a aplicarlas desde un inicio, desde la parte de atención primaria y comenzar a manejar la población de alto riesgo. La obesidad es un factor de riesgo principal para estas comorbilidades y en general para el deterioro de la salud metabólica, como la dislipidemia y la resistencia a la insulina, y también está relacionada con un mayor riesgo de neumonía. No olvidemos algo muy importante, el apnea del sueño, la ronquera, está fuertemente ligada a un paciente obeso. La siguiente, por favor. Bien, eso creo que sería la síntesis de toda la información que pude recabar y quizás pues terminar, ¿no? con la sugerencia quizás o la reflexión de los colegas en el sentido pues que el componente metabólico debe ser incluido en pacientes que están hospitalizados o que están en manejo ya hospitalario o en un local, en un establecimiento de salud, ¿no? Más aún cuando vemos que los indicadores del IMC, los indicadores metabólicos, ya de por sí están alterados y también nos damos cuenta, a través de la experiencia recogida en otros países, pues que son los que más se mueren y los que más se ponen graves, ¿no? Entonces, el otro lado es no considerar, pues, que la unidad de cuidados intensivos es la panacea o lo que nos va a salvar de la pandemia, porque realmente altos costos versus bajos resultados positivos para el paciente no hacen eficiente el servicio, sino más bien, yo creo que la parte más importante es el manejo a nivel de atención primaria que hemos descuidado un poco y quizás esto debe llamar la atención
en la medida que actuemos a este nivel, yo creo que los resultados van a ser mucho más alentadores. Bien, si hubiese algunas preguntas, le agradezco quizás por estos minutos que me han brindado de su atención. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, doctor Francisco. Le saluda Leslie del Colegio Médico. Le voy a apoyar con el tema de las preguntas. Bien, bien. Acá va una pregunta, doctor. A ver, ¿la hiperglicemia y la DM son factores independientes, dijo? Sí, les comento algo. Hay dos tipos de pacientes. Uno son los diabéticos ya diagnosticados, que cursan con hiperglicemia como un componente de su enfermedad. Y hay hiperglicemia que son producidas por situaciones de estrés, por situaciones de uso de corticoides, ¿no? Entonces, por dos predictores y también por una falla a veces a nivel de la producción a nivel de la insulina, ¿no? Que son fallas transitorias, ¿no? Que son fallas transitorias. No toda hiperglicemia es sinónimo de diabetes mellitus 2, ni toda diabetes mellitus 2 a veces es sinónimo de hiperglicemia, ¿no? ¿Por qué? Por el estado del paciente y por las condiciones, factores de tratamiento o comorbilidades que tiene. Dice la colega Yayusea, en un paciente diabético y obeso que le es positivo para COVID-19 y tiene sintomatología sería bueno iniciar tratamiento con hidroxicloroquina y control de glucosa e insulina. Bien, la sugerencia sería primero, a un paciente diabético, definitivamente pues lo tenemos que poner en orden, le tenemos que llevar a rangos adecuados de glucosas, de lípidos y de hipertensión. Y lo que es más importante, tenemos que adecuar una dieta adecuada, una dieta saludable, ¿no? El tema de la hidroxicloroquina es un tema controversial, pero parece ser que el tema no es tanto el medicamento, sino cuándo lo aplicamos o cuándo lo aplicamos o cuándo lo vamos a iniciar el esquema de tratamiento, ¿no? Entonces, no es tan descabellado cuando a veces la población en su desesperación inicia el tratamiento. O sea, yo creo que hay que ordenarlo, hay que hacer un protocolo de prevención secundaria, ¿no? No podemos esperar que los pacientes se compliquen. Ya hemos visto lo que está pasando en nuestro hospital, en Carrión, ¿no? O sea, hay mucha desesperación, hay poco recurso humano, hay pocos colegas, los colegas ahí están haciendo 24 horas, están de un servicio en otro, hay pocas camas hospitalarias y ya pues el hospital ya está pasando a ser un hospital COVID. Ya tenemos el 6º piso, ya está parte del 5º, en estos días quizás todo el 5º piso va a estar. Entonces, pues, tenemos que capturar al paciente en los primeros estadios de la enfermedad, eso es importante, recursos hay y cada vez se publican algunas otras alternativas. Buenas noches, doctor. Entonces, en un paciente diabético y obeso que sale positivo para COVID-19 y tiene sintomatología, ¿sería bueno iniciar tratamiento con hidrocloroquina y control de glucosa e insulina? Mire, yo creo que sería conveniente cuando tenga los signos propios de la enfermedad, propios de la enfermedad viral, del COVID-19, porque por otro lado no podemos iniciar tratamiento cuando un paciente que sea diabético y o que tenga un disturbio metabólico quiera hacerlo. Eso creo que no estaría bien, pero sí cuando el paciente tiene pues los síntomas y signos propios de la enfermedad. Yo creo que eso es muy importante. ¿Está permitido el uso de hidroxicloroquina en pacientes diabéticos o no? Porque causa interacción, en todo caso, solo se puede dar ivermectina. Mire, la evaluación entre hidroxicloroquina y ivermectina, algunos estudios están apoyando, algunos llegan hasta el 91% de recuperación. ¿Cuál es el punto? ¿Cuándo la aplican? Hasta ahorita creo que el punto de ese encuentro es cuándo iniciar tratamiento. Y cuanto más rápido se aplique, demostrando que el paciente ya tiene la sintomatología, creo que podemos evitar esas tormentas de citoquinas que son las que realmente hacen daño. Esa respuesta es controlada, que no solamente es en el alveolo, es a nivel de todos los órganos, sino que la pérdida pulmonar es la que causa la muerte, y por eso lo focalizamos ahí. En un paciente diabético y obeso, le es positivo para COVID-19 y tiene sintomatología, bueno, eso es lo que le estaba diciendo, con hidroxicloroquina y control de glucosa e insulina. Yo creo que sí, mientras optimicemos, miren, por ejemplo, la metformina es un medicamento que tiene muy buenas acciones y que a veces no lo usamos en su real potencial. La metformina, por ejemplo, en un obeso debería usarse, pero paralelamente a un control de peso, a una buena dieta y actividad física.
El otro recurso que no usamos tampoco y debería usarse es la actividad física. No se está promoviendo ninguna campaña para hacer actividad física en la población, cuando lo que tenemos que hacer es mejorar nuestra reserva funcional de oxígeno, mejorar la función ventilatoria y la capacidad ventilatoria. Eso se mejora rápidamente con ejercicios continuados, cíclicos, ¿no? De forma rutinaria. Gracias. La obesidad es un factor de riesgo y este está relacionado con el colesterol alto. ¿Se puede usar atorvastatina en tratamiento en casos de COVID-19? Bien, esa es una buena observación. La atorvastatina, también como la metformina, tiene acciones a diferentes niveles, Incluso depende de la concentración que uno usa. No hay que olvidar una cosa, muchos fármacos no llegamos al objetivo porque no lo usamos en concentraciones adecuadas. Nosotros tenemos también predisposición genética o pleoformismos que nos hacen, nos generan la capacidad para usar mayor o menor concentraciones de medicamentos. Por ejemplo, los japoneses, tú le das baja dosis de atorvastatina y logras los efectos adecuados. Incluso si le das las dosis que nosotros consideramos normales, que son 20 miligramos, pueden para ellos producir enfermedades adversas o algunas situaciones adversas. En cambio nosotros, la atorvastatina, tenemos una gran tolerancia para llegar a objetivos. La atorvastatina no solamente es un tema de colesterol, es un tema de triglicéridos, es un tema de mantener el endotelio. El endotelio es una capa pues, que recubre todos los vasos, que es una capa que tiene funciones realmente importantes para mantener el buen funcionamiento de los vasos. Y si uno mantiene el buen funcionamiento de los vasos, está protegiendo hígado, está protegiendo riñón, está protegiendo pulmones y pues todos los tejidos. Entonces, es importante el uso de atorvastatina, es importante el uso de metformina, que aparte de que lo tenemos en el petitorio, nos puede ayudar a controlar y disminuir la inflamación metabólica, que es una inflamación que también suma en el cuadro inflamatorio total. ¿Cómo debe ser el manejo o qué medidas se deben tomar en pacientes diabéticos en el primer nivel de atención? Bien, miren, nosotros, todos todos los centros de salud, tienen un programa de estrategia de enfermedades no transmisibles, ¿no? De enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Y ahí está la diabetes y la hipertensión. Y no es una decisión que sea jalar los pelos, sino obedece a problemas poblacionales de salud que tenemos que son serios, ¿no? Hay una gran proporción de pacientes diabéticos que no están diagnosticados, que están andando con sus glucosas elevadas, ¿no? O que están diagnosticados y que no se están controlando. Nosotros en el hospital tenemos un gran colchón de pacientes que no están recibiendo el tratamiento. Entonces, a través de la telemedicina, telemonitoreo, que ha sido un buen acierto del hospital, tratamos de darle pues el tratamiento, pero no es y eso es lo que debe quedar claro, la telemedicina, en mi concepto, no es una alternativa que se quede, es una alternativa de emergencia. Nosotros debemos interactuar con el paciente, eso no puede perderse, porque no es lo mismo, ¿no? El dar sus medicamentos a través del telemonitoreo es solamente paliar una situación de emergencia, porque el paciente no sabemos cómo está su glucosa, cómo están sus lípidos, sus controles cómo van, si ha cumplido 6 meses, cómo está su hemoglobina glicosilada y las comorbilidades. Entonces, pues, si bien es cierto, tenemos que captar al paciente cuando está sano, entre comillas, ¿no? Hacer prevención secundaria, ¿no? O sea, tratar de manejar estos valores a rangos adecuados, porque es relativamente de bajo costo. Alimentación, actividad física y darle algunos medicamentos que lo tenemos en el petitorio. Eso sería todo, doctor Francisco. Bien, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. La invitación. Gracias. A nombre del Colegio Médico Región 4 Huancayo, darle las gracias por la excelente exposición. También he estado escribiendo por ahí que ha sido muy buena la ponencia, así que le agradecemos mucho por ello. Gracias, muchas gracias.